muy buenas tardes y gracias por asistir a la segunda conferencia del ciclo multigestora de este 2025. Bueno, saludamos a los que están aquí hoy de manera presencial, saludamos a los que están de manera online y que se ha podido conectar. Bueno, me dirijo a ustedes. Como ya hemos hablado en la primera conferencia de este año, intentamos explicarle a los clientes cómo podíamos navegar la incertidumbre que generaba Trump en los mercados y la grandísima volatilidad que esto ha generado. En marzo y en abril, desde que tuvimos la última multigestora, efectivamente esta incertidumbre y esta volatilidad ha ido aumentando y es por eso que cada vez apostamos más por la diversificación de las carteras. Diversificar regionalmente, por estilos, por tendencias y por sectores. Y es lo que hemos venido hoy aquí a contar, que ahora les contaremos las tendencias que hemos traído. Traemos a un panel de expertos bastante interesante, traemos a un fondo de salud, un fondo de tecnología y traemos a inmobiliario y nos van a contar hoy pues, los desafíos y las oportunidades de invertir en diferentes tendencias, como pueden ser interesantes, que son interesantes en el presente y van a ser interesantes y bastante innovadoras para el futuro. Son ideas de renta variable, que son las tres complementarias entre sí, como se irán contando a lo largo de esta conferencia a nuestros ponentes. Y bueno, agradecerles mucho que hayan podido venir esta tarde. Vamos a presentar el panel y así podemos empezar con la conferencia. Tenemos a Elena Rico de Renta 4 Gestora, que nos viene a presentar un fondo de salud. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Silvia de Fidelity Internacional, muchas gracias por venir hoy, que vienes a presentarnos un fondo de tecnología, y luego a Matías Mendín de Growth Petercam, que vienes con un fondo inmobiliario. Como ya les he adelantado, bastante variada la temática y las tendencias de esta tarde, así que por ir empezando, que tienen mucho que contarnos. Para conocer un poco el panorama macro y dónde estamos y hacia dónde vamos, vamos a ver un poco qué es lo que opina cada una de las casas de la situación actual de los mercados. Comenzando por ti, Elena. Bueno, como ya he adelantado, vienes a hablar de un fondo de salud. La verdad que es uno de los sectores que mejor se está comportando en este 2025, a pesar de los mercados y cómo están este año, que no es decir que estén muy positivos. ¿Cómo estáis desde Renta 4 Gestora posicionados? ¿Qué es lo que estáis viendo y cómo veis el sector salud para este año? Efectivamente, ahora mismo yo creo que la palabra que mejor define el entorno en el que nos estamos moviendo es volatilidad e incertidumbre. O sea, todo gira en torno a la política arancelaria de Trump y en esta primera parte del año lo que hemos visto ha sido como comportamientos en diferentes etapas, ¿no? La primera fase había bastante optimismo en el mercado antes del Liberation Day, donde veíamos cómo empezó la rotación hacia ciertos sectores que se habían quedado un poco más rezagados en los últimos meses, donde vimos que muchos inversores perdían un poco el apetito por ese riesgo y se iban más hacia temáticas o segmentos más defensivos, como por ejemplo salud, que en esa primera fase del año vimos que el comportamiento fue muy bueno. Fue a raíz del Liberation Day, el 2 de abril, cuando ya el plano se cambió un poco, ¿no? La dinámica del mercado se cambió y empezó a descontar ese aumento por el aumento de riesgo de recesión, ya no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, derivado precisamente de esas políticas arancelarias tan estrictas, tan duras que anunció Trump. Ahí lo que vimos es que ningún sector se quedó exento de correcciones y vimos una volatilidad que no habíamos visto desde el año 2020 con el COVID o desde la gran crisis financiera. Y eso se tradujo en correcciones muy fuertes en apenas 5 días, ¿no? Porque luego ya la tercera fase la hemos visto a raíz de esa paralización de estos aranceles, ¿no? Y ese plazo de 90 días para ir negociando esos aranceles. Y ahí hemos visto otra vez cómo el mercado ha vuelto a recoger optimismo, viendo que hay un margen para negociar y que a lo mejor ese riesgo de estos aranceles en inflación y en crecimiento puede moderarse de alguna manera. Y realmente ahora lo que estamos viendo es que estamos cautos, ¿no? Estamos viendo pues, cómo avanzan esas negociaciones, pues ya han llegado justo un acuerdo esta mañana con Reino Unido, se habla también que de cara al fin de semana hablarán con China para ver un poco cómo pueden llegar a esos acuerdos y eso el mercado lo está recogiendo con optimismo. Y en el sector salud en concreto,
Sí que es cierto que no ha brillado por un comportamiento excepcional en los últimos años porque los inversores iban hacia temáticas, hacia áreas que tenían, pues, que podían ofrecer mayores rentabilidades, ¿no? Y es ahora, en estos periodos, con su perfil defensivo, como ha aumentado ese atractivo para ellos. Pero nosotros lo que analizamos, más allá de eventos puntuales, como pueden ser estos de los aranceles, analizamos una serie de variables que son determinantes para el comportamiento del sector. En primer lugar, lo que vemos es la dinámica de utilización de los servicios sanitarios. ¿Vale? Esta es una de las principales variables que nosotros analizamos para definir, para ver cómo va a ser el comportamiento financiero de las compañías del sector. Y estamos viendo que después de un boom a raíz de la pandemia, estos volúmenes de utilización se ralentizaron de alguna manera, se volvieron a normalizar y ahora estamos viendo otra vez cómo siguen ese ritmo estable y de crecimiento, lo cual nos posiciona de forma optimista para la evolución del sector en los próximos meses. Además de la utilización, lo que estamos viendo también es cómo las compañías tienen cada vez más productos a la cola de salir a fases de comercialización. El pipeline de las grandes farmacéuticas está bastante enriquecido y en los próximos meses, en la segunda mitad del año, vemos oportunidades muy interesantes en segmentos como oncología o diabetes. Y por último, lo que vemos es que también se está reactivando la actividad corporativa entre las compañías del sector, es decir, operaciones de M&A, ¿vale? El M&A se utiliza mucho para enriquecer precisamente este pipeline de compañías y lo que suelen hacer es adquirir pequeñas biotecnológicas que tienen productos en fases iniciales que tienen unos resultados prometedores y las grandes farmacéuticas lo que hacen es que adquieren esas compañías, ¿vale? Introducen ese nuevo pipeline, ese nuevo ensayo en su cartera de productos, lo cual sigue nutriendo al sector de nuevas oportunidades y de nuevos catalizadores para los próximos meses e incluso años. Entonces, en el corto plazo vemos ruido, vemos incertidumbre y volatilidad, no estamos exentos de ellos, pero sí que las variables intrínsecas del sector se mantienen sólidas. Estamos en plena campaña de resultados del primer trimestre y estamos viendo cómo los resultados están siendo muy buenos, tanto en ventas como en beneficios, lo cual también nos aporta esa visión, ¿no?, de que las compañías mantienen su posición sólida en estos entornos de incertidumbre. Y los mensajes que nos transmiten las compañías, los equipos directivos, son también bastante optimistas de cara a los próximos trimestres. Entonces, dejamos un poco de lado ese ruido que vamos a seguir viendo hasta que se llegue a algunas negociaciones, hasta que realmente sepamos cómo van a quedar esos aranceles, pero realmente las dinámicas del sector se mantienen robustas, se mantienen estables y con grandes oportunidades para los próximos meses y para, bueno, de cara a fin de año. Muchas gracias, Elena. La verdad que una visión bastante sólida y creo que nadie aquí va a discrepar en que la salud es un sector súper importante. No lo he comentado antes, pero a los que están en casa nos pueden ir dejando las preguntas en el chat y las contestaremos al final de la sesión. Y bueno, los que están aquí presencial, pues luego las recogeremos y las intentaremos contestar todas. Por seguir con tema de sectores y tema macro, Silvia, paso contigo. Al igual que hemos hablado de la salud, que es cierto que ha sido beneficiada este año, la tecnología son los sectores que se han visto más castigados este año, aunque ya ha recuperado un poco después de estos últimos 2 meses que han sido con volatilidades importantes. ¿Cómo veis vosotros la tecnología sigue siendo esencial para las carteras y qué opinión tenéis de las perspectivas para los próximos meses en este sector desde Fidelity? Bueno, pues muchas gracias, Beatriz, por la introducción. Gracias, Renta 4, por invitarnos a esta conferencia y buenas tardes a todos. Bueno, pues desde Fidelity para nosotros la tecnología es un sí. Creemos que debemos tener una posición en tecnología de manera core, por así decir, de manera estructural en todas las carteras. Nosotros cuando hablamos de tecnología y hablamos de la inversión en tecnología a través de renta variable decimos que en una cartera debe haber una línea para un fondo de renta variable global, al igual que para un fondo de tecnología global y un fondo de tecnología global como el de Fidelity Global Technology en concreto, por varios motivos que luego os daré. Pero hablamos de estructural, de una idea estructural y lo único que sí que venimos tiempo advirtiendo de tecnología sí, pero no a cualquier precio. Creemos que las valoraciones y la concentración en el sector tecnológico en los últimos años estaban siendo excesivas. Y venimos de un final de 2023, 2024, en el que desde Fidelity empezamos a alertar sobre ciertas sobrevaloraciones en determinadas compañías y cierta concentración en el sector tecnológico en concreto. Y bueno, pues por ese motivo
creemos que el factor o el tratar de controlar el riesgo en cartera y llegar a un binomio rentabilidad-riesgo ajustado es fundamental. Y cuando introducías, Beatriz, la charla de hoy, hablabais de diversificación. Y de hecho, si en 2024 la palabra clave era valoraciones, en 2025 la palabra clave para nosotros desde Fidelity es diversificación y calidad. Debemos priorizar esos dos factores. Creemos que es muy importante. Por tanto, nuestras perspectivas, cuando hablamos de perspectivas en el sector tecnológico en concreto, por así decir, no han cambiado. Seguimos positivos con el sector tecnológico. Creemos que en el medio y largo plazo es un sector de lo ganador. Un sector ganador y una apuesta que nosotros compartimos con esas perspectivas que os comento. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de 2025? Bueno, pues veníamos de ese efecto champán después de la elección de Trump, que se enfriaba desde principios de año, irrumpe DeepSeek y empezamos a ver esas dudas sobre semiconductores, en concreto sobre Nvidia, que es uno de los valores que para nosotros veníamos viendo como era un valor que venía publicación de resultados tras publicación de resultados, batiendo expectativas, presentando matrículas de honor cada vez que tenía que publicar resultados empresariales y bueno, pues aparece un competidor que hace que todo empiece a tambalear. Eso en primera instancia y en segunda instancia el tema de los aranceles. Y el tema de los aranceles, el impacto que conlleva en el sector tecnológico en concreto, bueno, pues directamente afecta sobre esas cadenas de suministro globales y luego además afecta a lo que es la confianza tanto del consumidor como del empresario. Y esa confianza empresarial, esas decisiones de CAPEX que venimos viendo, pues que se posponen, se van dilatando a la espera de ver algo más de luz en el horizonte. Y bueno, pues de hecho, respecto de la inteligencia artificial, nosotros en Fidelity conocemos que el 30% de las compañías viene implementando en sus negocios inteligencia artificial, pero es que el 70% de ellas, el 70% además lo pretende implementar en los próximos años. Pues, pero esas decisiones seguramente en entornos de volatilidad se contraen, por así decirlo, se frenan. Bueno, pues esa es la situación que nos encontramos, pero de fondo lo que tenemos es un sector en el que todos somos conscientes de la rapidez a la que evoluciona. La innovación lidera el sector tecnológico como tal. Es un sector en constante evolución, en constante cambio y por ello también los empresarios, los equipos directivos que forman parte de esas compañías creemos que están ya adecuados a entornos cambiantes. Entornos cambiantes que además, respecto del tema de los aranceles, bueno, pues ya lo vivimos en el primer mandato de Trump hace escasos años y también se han venido adaptando. Por tanto, pese a la volatilidad que puede haber en mercado, priorizando diversificación y calidad, la tecnología sigue siendo un sí. Pues muchísimas gracias. Otro de los sectores que creo que ninguno de nosotros ahora mismo podríamos vivir sin este sector. Y por cerrar esta ronda macro, Matías, vosotros de DEPAM, ¿cómo estáis viendo la situación actual y cómo puede afectar la incertidumbre económica al sector que nos vienes a presentar hoy, que es el sector inmobiliario? Sí, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y gracias a Renta 4 para darnos esta oportunidad de compartiros un poquito nuestra visión. Acabamos de comentarlo con mis dos compañeras, el entorno actual que se caracteriza por incertidumbre, volatilidad, todo eso debido a las políticas del presidente Trump, de sus voluntades de implementar unos aranceles y por lo tanto, bueno, estamos viendo una cierta consolidación en los mercados, nunca es nada agradable, pero ya lo hemos vivido por el pasado y sabemos muy bien cómo navegar en estas situaciones un poco más complicadas. Lo que estamos viendo es una consolidación de mercado, hay unos sectores que estaban funcionando muy bien desde hace algunos años, unas temáticas más momentum, que están tal vez consolidando un poquito más. También tenemos unos sectores que podrían estar más afectados por los aranceles. Estamos pensando en la parte tecnológica, en los semiconductores. También podemos pensar en los coches, la agricultura. Bueno, pero por otro lado hay sectores que están o van a estar menos afectados por la situación actual. Aquí en la tecnología también todo lo que es la parte cloud computing, software está menos impactado. Y aquí encontramos el real estate, ¿vale? El sector
inmobiliario. Lo hemos dicho, es importante diversificar las carteras. Hemos visto de parte de muchos inversores un giro para posicionar las carteras de forma más defensiva. El sector inmobiliario está aguantando bastante bien y está comportándose bastante bien este año. Si miramos el índice de referencia europeo, está en positivo desde el inicio del año con algo más del 6% de rentabilidad. El S&P 500, para dar un ejemplo, para hacer una comparativa, está en negativo este año. Por lo tanto, yo creo que aquí, con el real estate, tenemos una oportunidad para diversificar las carteras. Desde DEPAM llevamos más de 25 años invirtiendo en esta clase de activos. Somos expertos en el sector real estate cotizado europeo. Es un universo de inversión que conocemos muy bien. Y para contestar a tu pregunta de saber un poco cuál podría ser el impacto de la situación actual de los aranceles, me gustaría destacar dos elementos que me parecen fundamentales. En primer lugar, el sector inmobiliario europeo está detenido a casi el 90% por inversores europeos. Es decir, no hay muchos inversores internacionales que han invertido en esta clase de activos. Y por segundo lugar, pues los bienes, los activos, están aquí en Europa y no se puede implementar una política arancelaria de parte de Estados Unidos. Por lo tanto, no vamos a estar impactados. Dicho eso, desde DEPAM tenemos una visión bastante positiva sobre la clase de activos. Llevamos unos años complicados. Es una clase de activos que ha sufrido a lo largo de los últimos años. A nivel de valor, los activos, los bienes inmobiliarios han caído bastante en 2023, pero se está estabilizando y las perspectivas son bastante buenas para los próximos años. A nivel de los activos cotizados, hablamos de unos múltiplos de cotización bastante atractivos. Para dar un término un poco técnico, el PE ratio está de 13 veces, es decir, por debajo de los niveles que hemos tenido durante la última gran crisis financiera, con unos tipos menos elevados, ¿vale? Dicho eso, otro motivo por el cual tenemos una visión bastante positiva es que la situación de financiación de esta clase de activos se ha mejorado muchísimo. Se ha mejorado muchísimo, con lo cual los REITs, las SOCIMIs, que son las empresas dentro de las cuales vamos a invertir, que son las empresas europeas cotizadas a nivel de inmobiliario, pues han visto su situación financiera mejorar mucho. Por lo tanto, pueden volver a tener en mente el crecimiento. Y eso pasa por adquisiciones activas de bienes. Eso tiene otro efecto, es que si tenemos cada vez más operaciones de compras, más adquisiciones, bueno, pues hay una correlación, va a respaldar la subida de los precios de los activos. Entonces, nos estamos encontrando en una situación a día de hoy con una mejora de la situación financiera, unos valores bastante atractivos, una voluntad de volver a crecer. Entonces, tenemos menos incertidumbre en esta clase de activos. Y por último, hay un componente muy importante para la parte inmobiliaria cotizada, es que normalmente hay un descuento entre los activos cotizados y los activos reales. Históricamente la media es del 10%. A día de hoy tenemos un descuento del 30%, es decir, que estamos de rebajas. Hay una oportunidad clara y desde DEPAM pensamos que hay un elemento que es algo más técnico que nos dice que ahora mismo es un muy buen momento para empezar a invertir en esta clase de activos que está vinculado con la parte de los tipos, ¿vale? Lo hemos dicho, se trata de renta variable, pero tiene una cierta correlación con los bonos de gobiernos y en este caso alemán, en nuestro caso en Europa. Bueno, pues sabemos que hay bonos a varios plazos, largo plazo, podemos pensar el de 10 años, y corto plazo 2 años. Y cuando tenemos una amplificación del diferencial de estos tipos superior a 75 puntos básicos, es un poco técnico, pero intento explicarlo de forma comprensible, pues es una señal positiva para comprar. A lo largo de los 30 últimos años, 6 veces nos hemos encontrado este tipo de escenario y en 5 veces hemos tenido una rentabilidad en absoluto muy positiva durante los siguientes trimestres. Por lo tanto, tenemos una visión positiva. Acabamos de pasar por unos años un poco complicados, pero ahora mismo tenemos unas valoraciones atractivas, unas perspectivas positivas, unos fundamentales estables
y sobre todo con respecto al entorno actual, con mucha incertidumbre, con la temática de los aranceles. Es un sector que es un poco inmune, tendrá sus propios problemas, pero no va a estar afectado por este tema. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por compartir la visión de cada una de las casas, y ahora vamos a entrar un poco más en profundidad en los fondos exactos que nos venís a contar. Elena, como ya hemos adelantado, venías con el Renta 4 Megatendencias Salud. Aunque ya nos has adelantado un poco, queremos saber por qué puede ser importante mantener la inversión en la salud a largo plazo. Y aunque has dicho que los eventos puntuales no os afectan, queremos también un poco que profundices un poco más en cómo os pueden afectar todas estas políticas actuales en el corto plazo al fondo. Vale, o sea, realmente las razones por las que invertir en el sector salud se mantienen intactas, no han cambiado y siguen siendo las mismas. Y principalmente vienen de la mano de... si atendemos a la historia, el comportamiento del sector salud en los últimos 35 años siempre ha estado por encima de los índices globales, ¿vale? El resultado del sector salud siempre ha estado por encima. Es un sector que además tiene ese perfil, ese componente defensivo. ¿Vale? Entonces, además, ¿qué es lo que le da también ese atractivo? Que en momentos de correcciones significativas de los mercados globales, en los últimos años hemos visto como el sector salud siempre se ha comportado mejor. ¿Vale? Si, por ejemplo, nos vamos a la corrección de 2022, donde los mercados globales corrigieron cerca de un 20%, el sector salud solo corrigió cerca de un 8,5-9%. Y si vamos años más atrás y vemos 2011, 2015, donde los mercados también corrigieron de forma significativa, el sector salud no solo no corrigió, sino que terminó en terreno positivo. ¿Vale? Entonces, se trata de un sector que tiene ese componente defensivo y que además se comporta mucho mejor en periodos de correcciones. Además, es un sector que está en constante innovación. Las compañías dedican muchísima parte de su caja a reinvertir en su propio negocio, a seguir creciendo y a ir mejorando, ¿vale? Tienen el componente de investigación, de inversión en investigación y en desarrollo es de los más altos de la industria. Y además, esta innovación se traduce en eficiencia, ¿vale? Y además esta innovación viene de la mano, también hablando un poco de tecnología, principalmente de este sector, porque al final la tecnología, como bien decías, es clave en nuestro día a día, ¿no? Y en el sector salud tiene un papel fundamental, precisamente por eso, porque el sector salud es uno de los que más datos genera y produce a lo largo de los días, más información recopila. Y la tecnología le ayuda para ser más eficiente en ese tratamiento de la información y eso tiene como resultado un mejor diagnóstico para el paciente. Tiene resultado en un mejor tratamiento para el paciente y, por tanto, una mejor recuperación del mismo, ¿vale? Porque el valor de los datos es muy importante y saber utilizarlos es mucho más importante, ¿vale? Y esa innovación lo que implica es unos mejores retornos de crecimiento para estas compañías. Además, una de las ventajas o de las grandes oportunidades que tiene el sector es la diversificación. Pero cuando hablamos de sector salud no solo hablamos de compañías farmacéuticas, sino que el segmento está formado por muchas compañías que están marcadas dentro de diferentes subsegmentos. Por ejemplo, tecnología médica. Dentro de tecnología médica también podemos hablar de robótica quirúrgica, diagnóstico por imagen, monitorización, además de biotecnología, servicios sanitarios, ¿vale? Y esto al final nutre al sector de una diversificación muy amplia que le otorga también bastante atractivo. Y además todo ello está sostenido por una demanda estructuralmente creciente, que viene acompañada de esta temática, esta tendencia de gran relevancia a largo plazo, que es el envejecimiento de la población, ¿vale? En 2030 toda la generación de los baby boomers ya será mayor de 65 años, ¿vale? Y esto implica que a medida que nos hacemos mayores nuestra demanda de servicios sanitarios y nuestro consumo de salud aumenta y, por tanto, esto sirve de catalizador para los próximos años para el sector salud. En cuanto al impacto de aranceles, a día de hoy es uno de los pocos sectores que está exento de aranceles. Sí que es cierto que Trump ha dejado ya constancia de que en las próximas semanas anunciará estos aranceles para la industria. Pero sí que, si hablamos un poco, pues el primer mandato de Trump ya dejó exento al sector farmacéutico de estos, pero lo que sí que nos están transmitiendo las compañías es un mensaje de cautela
y también su gran capacidad para adaptarse a todos estos eventos, porque de hecho ya han anunciado grandes farmacéuticas planes muy ambiciosos de inversión en capacidad en Estados Unidos. Y lo que nos muestra también es ese papel negociador que quieren tomar estas compañías para enfrentarse a esta situación. Y aquí lo más importante también, o sea, en este escenario pues es un poco complicado el crear pues como un equity story, entonces realmente aquí lo que tenemos que fijarnos es en las buenas compañías, hacer una selección muy clara de las compañías. Y nosotros lo que buscamos también es esa inversión de calidad, ¿vale? Lo que nos va a permitir es que en cualquier entorno estas compañías tienen esa capacidad de adaptación que les va a permitir minimizar el impacto de todas estas políticas en sus cifras. Pues muchas gracias, Elena. Luego, esto que comentabas de compañías, luego indagaremos un poco más en la última pregunta sobre este fondo, pues a ver cómo seleccionáis y qué compañías seleccionáis. Silvia, vamos a pasar contigo con el fondo de tecnología. ¿Cuáles son las megatendencias, por así llamarlas, dentro de la tecnología en las que vosotros estáis invertidos? Porque se escucha mucho hablar de inteligencia artificial, de Big Data, pero supongo que habrá muchas más aparte de esas. Entonces, ¿dónde estáis vosotros más positivos dentro de tecnología? Porque al final es un fondo global, pero habrá algún sector o segmento que estéis más positivos. Bueno, pues en nuestro Fidelity Global Technology, por así decir, dentro de lo que es la categoría, sería un fondo a nivel subsectores bastante puro, porque invierte en todo el espectro dentro del sector. Sí que tenemos una posición relevante en digitalización, en la nube, en temas de e-commerce, son quizás los principales subsectores en cartera, pero también tenemos posiciones relevantes en todo lo que es la parte de 5G, todo lo que es tema de inteligencia artificial, gaming, tecnología innovadora. Bueno, pues la verdad que al final participamos de todos los subsectores y de hecho pues un poco en aras de querer ofrecer una idea estructural y un fondo core, un fondo que sea el subsector dentro de la tecnología el que esté triunfando por un momento en el tiempo, pues que sea un fondo que nos acompañe en el medio y largo plazo. Al final, esta diversificación que os aporta el fondo lo que nos da es equilibrio de la misma manera. Y bueno, pues además de por subsectores tenemos una buena diversificación también por geografías, por áreas geográficas, porque muchas veces vemos que hay mucho fondo global sesgado al mercado norteamericano. Bueno, pues en el caso de Fidelity Global Technology, además uno de los puntos claves es que realmente es un fondo global, donde el mercado norteamericano ocupa la primera posición, si miramos por geografías, con un 57% de las compañías invertidas en Estados Unidos, pero a nivel geográfico creemos que hay un 43% invertido de manera global, muy bien diversificado, donde encontramos pues, oportunidades muy atractivas, ya no solo en Europa, también en Asia y en concreto en China, donde el gestor, pues, por valoraciones, empieza a encontrar oportunidades muy interesantes y de hecho tenemos un 7% de la cartera enfocado en este país en concreto. Y además de subsectores por regiones, también estamos muy bien diversificados en lo que es la capitalización de mercado. ¿Y a qué nos referimos? Pues a que las gigantes o las empresas más grandes ocupan lugar dentro de la cartera de Fidelity Global Technology, pero uno de los aspectos en los que también nos enfocamos le queremos dar cierta cabida es a las pequeñas y medianas compañías, fundamentalmente medianas, pero también pequeñas, porque al final, bueno, pues la innovación y la tecnología, estas empresas, las grandes de hoy en día, también en un momento fueron pequeñas y en el tiempo han ido creciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, porque también hay mucho objeto de fusiones y adquisiciones que encontramos en este tipo de compañías. Todo ello para tratar de daros una cartera bien diversificada que nos permita encontrar ese equilibrio, sobre todo en momentos de caída, y de hecho ahí, en momentos de volatilidad y momentos de caída, una cartera como la de Fidelity Global Technology, si analizamos esos periodos de máximas caídas en mercado, nuestro fondo, si lo miramos tanto frente al índice tecnológico o frente a otros competidores, la verdad es que es un fondo que a diferentes plazos, en momentos de caída de mercado, también sobresale.
Y bueno, pues la verdad que creemos que es un factor clave al que llegamos porque dentro de tecnología, si hay algo que nos caracteriza, es que en Fidelity primamos esas valoraciones. Somos el fondo value, por así decirlo, dentro de un sector growth, pero donde priman las valoraciones. Y os decía desde el principio de la presentación, tecnología sí, pero no a cualquier precio y en un fondo como Fidelity Global Technology. Bueno, pues me quedo con eso último de tecnología sí, pero no a cualquier precio. Luego nos cuentas qué compañías podéis estar invertidos y algunos ejemplos de alguna compañía algo más innovadora. Matías, vosotros venís con el DePam Real Estate, es un fondo europeo. Es conocedor que aquí en España bueno, se invierte bastante en inmobiliario físico, pero queremos ver las ventajas que puede aportar y que pueden ofrecer invertir en inmobiliario cotizado y bueno, dentro de esta inversión donde estáis geográficamente diversificados en Europa y por subsectores también algún ejemplo. Sí, es verdad que, bueno, supongo que todos tenéis bastante patrimonio inmobiliario, pero invertir a través de un fondo cotizado es algo diferente. Tiene sus características propias y sus ventajas. Primero me gustaría subrayar que es un sector que registra una rentabilidad anualizada promedia superior al 7%. De hecho, este año nuestro fondo DePam, Real Estate Europe Dividend Sustainable, tiene una rentabilidad year to date, es decir, desde el inicio del año, que está rozando los 7,5% y queda bastante tiempo. Sabemos que los mercados pues, se pueden mover a la alza como a la baja, pero de momento pues, estamos alineados un poco con la rentabilidad media que hemos tenido históricamente. Y lo recuerdo, es un fondo que bueno, internamente gestionamos, vamos invirtiendo en esta clase de activos desde hace más de 20 años. Las principales características o ventajas de esta clase de activos con respecto a invertir directamente en unos inmuebles es la liquidez y la eficiencia. Invertir, comprar una casa, un piso, un palacete, cualquier cosa, tiene un tema de liquidez. Es decir, cuesta mucho dinero, mucho tiempo a la hora de comprar, pero también a la hora de vender. No es tan fácil. Si se hace una inversión en real estate a través de un fondo cotizado, tenemos estas ventajas. Es decir, se puede comprar y vender fácilmente, rápidamente. Además de eso, no hay mínimo de inversión, es decir, no necesitamos tener 200, 300, 500, 1 millón de euros para poder comprar este bien. Aquí no hay mínimo. Y otra ventaja con respecto a eso es el traspaso fiscal, que al final podéis estar invertidos, tener una cartera con una cierta estructura y querer hacer unos ajustes en cartera para incrementar la exposición al sector inmobiliario. Si lo hacéis en directo, vais a tributar fiscalmente. Si lo hacéis a través de un fondo, vais a poder mantener esta ventaja fiscal. Entonces, por un lado, tenemos el tema de la liquidez. Por otro lado, tenemos también el tema de la diversificación. Si vais a tener todo vuestro patrimonio inmobiliario aquí en Madrid o en España, pues hay un riesgo de concentración. A través de un fondo tenemos esta ventaja de poder estar invertido en varios países europeos en nuestro caso y también en varios sectores, subsectores. Y luego bueno, os voy a detallar un poquito cómo nosotros lo tenemos. Otra ventaja es lo que os comentaba antes. Los activos cotizados suelen tener un descuento con respecto a los activos reales y a día de hoy los descuentos están muy elevados. Estábamos hablando de un menos 30 con respecto a los activos reales. Eso es una ventaja, porque lo que está previsto es que volvamos a tener un descuento que esté alrededor de su media, que es del menos 10%. Entonces tenemos un margen de recuperación y eso es un potencial de revalorización de los activos que tenemos en cartera. Entonces tenemos la liquidez, la ventaja fiscal, la diversificación, lo hemos comentado de una forma general, en una cartera hay que tener de todo, salud, tecnología, real estate y otros sectores. La diversificación es clave, sobre todo en un entorno como el que tenemos a día de hoy. Con respecto a nuestro fondo DePam Real Estate Europe Dividend Sustainable, a nivel geográfico es un fondo invertido en Europa. Los 4 primeros países donde más vemos o hemos encontrado oportunidades de inversión son, en primer lugar, el Reino Unido. En Reino Unido, con respecto a los índices de referencia, estamos infraponderados, es decir, tenemos menos peso invertido en Reino Unido que los índices, principalmente por un tema de valoración. Luego vienen los países como Francia, Bélgica, donde aquí
al contrario, tenemos más peso que los índices de referencia porque hemos encontrado mejores oportunidades y vemos más potencial. Y el cuarto país, para no desglosar toda la cartera, sería Alemania, y aquí pues tenemos una visión neutrales. Eso por un lado, que es la diversificación geográfica. Y luego tenemos la diversificación sectorial, lo vamos a comentar, pero aquí tenemos un vínculo con todo el tema de la salud, con todo el tema tecnológico, porque podemos invertir en data centers, en residencias de ancianos. Entonces, aquí vemos que todo está interconectado. A nivel del desglose geográfico, vemos bastante potencial en toda la parte logística por un tema muy sencillo. Lo hemos comentado antes, valoraciones y calidad. Lo mismo para nuestra clase de activos. Son dos parámetros que consideramos mucho a la hora de hacer el análisis de las compañías que queremos tener en cartera. Y a nivel de valoración estamos en un nivel normal, vamos a decirlo así, pero está creciendo muchísimo y hay mucha calidad. Entonces, estamos sobreponderados en logística. Luego tendríamos toda la parte retail. La parte retail serían pues, estos centros comerciales que podemos encontrar en las afueras, donde pues, vamos a tener los supermercados, un Leroy Merlin, un Decathlon, varios restaurantes. Al final es un sitio donde podemos pasar todo el día, todo el sábado con la familia, porque cada uno tiene una cosa para hacer. Bueno, aquí hay menos crecimiento, pero los niveles de valoraciones son muy atractivos. Por lo tanto, bueno, es una oportunidad bastante interesante para nosotros. A nivel residencial hay varias categorías, lo he comentado, pues tenemos toda la parte salud. Desde DEPAM lo que nos interesa son los propietarios de los centros de las residencias de ancianos, no los operadores. Nos parece demasiado arriesgado. Lo hemos comentado, hay un envejecimiento de la población muy importante, es una temática estructural y entonces tenemos que prepararnos para los próximos años y entonces es una temática que está creciendo muchísimo y nos interesa. Y por otro lado, podríamos pensar en los jóvenes, en los estudiantes, y hay un desarrollo muy fuerte de toda la parte de residencias de estudiantes. Os invito a mandar a un hijo a estudiar a París, por ejemplo, encontrar un sitio para vivir es un infierno. Entonces, este tipo de activos nos interesa bastante. A nivel de oficinas, somos bastante cautos porque no hay tanto crecimiento, los niveles de valoraciones son bastante elevados, pero cuando vamos a invertir en oficinas queremos calidad. Es decir, eso pasa por una ubicación premium. Aquí en Madrid sería pues por aquí, en el barrio Salamanca, Serrano. Entonces, prestamos mucha atención a los niveles de valoración, a las perspectivas de crecimiento y a la calidad de los activos. Bueno, pues ya os habéis ido contestando y haciendo un poco, entrelazando las tres tendencias, que la verdad que es bastante interesante que todas estén, aunque sean diferentes, que estén todas conectadas entre sí. Por seguir con la dinámica un poco de conocer los fondos, Elena, desde el Renta 4 Megatendencia Salud, ¿dónde estáis encontrando más oportunidades dentro de la dentro de la tendencia de salud? ¿En qué subsector estáis encontrando? Y si nos puedes dar algún ejemplo, porque has dicho antes robótica y farmacia, pero ¿qué ejemplos nos puedes dar de este sector? Sí, realmente nosotros la filosofía de inversión que tenemos en el fondo desde su creación es muy estricta y lo principal es formar parte de toda la cadena de valor que forma el sector salud. Invertimos desde las fases más iniciales de investigación de fármacos, fases de comercialización, de desarrollo, luego la parte de tecnología médica, servicios sanitarios, distribución de fármacos y con ello lo que pretendemos es beneficiarnos de toda la cadena y poder capturar todas las oportunidades que nos ofrece el sector salud. También tenemos una posición bastante relevante en un nicho muy concreto que es el de Life Sciences and Tools, que es ciencias de la vida y herramientas, que tiene un papel fundamental en la industria, porque podemos decir que es la base sobre la que se sustenta toda la industria sanitaria, ya que son estas compañías que fabrican los equipos que se van a utilizar para la investigación en laboratorios y además fabrican también esa fase de desarrollo, esa planta de producción de fármacos. Pero nosotros de forma estructural tenemos una mayor ponderación en el área de tecnología médica, que es donde realmente vemos grandes oportunidades. Y además todas las compañías que nosotros incorporamos en cartera siguen la filosofía de calidad. Buscamos esas compañías que tengan barreras de entrada,
que sean líderes en el sector en el que operan, crecimientos estables, crecimientos predecibles, buenos márgenes, muy poca deuda y alta generación de caja, que al final eso lo que les va a permitir es seguir reinvirtiendo en su propio negocio, seguir creciendo y seguir mejorando su posición competitiva. ¿Vale? En este área de tecnología médica, dentro podemos ver una amplia diversificación. Y uno de los valores que más nos gusta y que además encaja a la perfección en esa filosofía de calidad y es de las primeras posiciones del fondo, es la compañía americana Intuitive Surgical. ¿Vale? Es líder en robótica quirúrgica. A día de hoy tiene una cuota de mercado del 98% de robots quirúrgicos, ¿vale? Que ha ido construyendo a lo largo de su historia. Se están investigando, se están creando otros nuevos robots por parte de otras compañías como Medtronic, pero realmente la entrada de este robot tampoco quitaría mucha cuota a Intuitive Surgical. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos años ha ido creando una base muy sólida de cirujanos que se han formado y han creado toda su etapa de formación con este robot. Y toda esa experiencia se basa en el uso de este robot tan específico, ¿vale? Que además es muy ventajoso para las intervenciones porque son intervenciones mínimo invasivas y eso al final lo que supone es un menor tiempo de hospitalización del paciente, que es uno de los costes más altos para los hospitales, y además una mejor recuperación. En cosa de 2-3 días el paciente puede estar en su casa con un impacto y con un riesgo mucho más bajo de poder afectar a otras dolencias. Y es una de las compañías que más nos gusta. Además tiene unos márgenes brutos superiores al 70%, crece todos los años de forma estable y además gran parte de esos ingresos vienen de la parte de consumibles. Por tanto, son ingresos recurrentes que le dan esa estabilidad y esa predecibilidad, ¿no? Y en la parte de tecnología también nos gusta mucho porque también es algo como muy tangible, ¿no? Que tenemos nosotros cerca de alguna manera en nuestro día a día, ¿no? Y uno de los avances tan grandes y que también vemos grandes oportunidades es en la parte de monitorización de diabetes. ¿Vale? Antes, no sé si aquí hay algún diabético o seguramente cerca tengáis algún familiar, algún amigo que es diabético. Estos pacientes requieren una monitorización constante de la enfermedad, ¿vale? Tienen que monitorizar de forma casi al instante sus niveles de glucosa para poder administrarse el tratamiento y así evitar complicaciones de la enfermedad. Hasta hace unos años el paciente se tenía que pinchar en el dedo una media de 10-12 veces al día, ¿vale? Para medir esos niveles de glucosa. Ahora mismo en el mercado hay un dispositivo que tiene el tamaño de una moneda de 2 euros, que el paciente se implanta en el brazo o en la pierna cada 15 días y con eso a través del móvil lo que hace es una lectura en tiempo real de sus niveles de glucosa. Además, se están desarrollando, se están mejorando todos estos dispositivos y lo que hacen es que muchos de ellos automáticamente mandan esa información al dispositivo y al final esa información también se vuelca de forma automática para el especialista. Por tanto, el paciente va a estar monitorizado prácticamente en tiempo real para poder controlar mejor la enfermedad. Y aquí tenemos compañías como Abbott, que es otra de las principales compañías que tenemos en cartera. Y son nichos donde vemos realmente ese crecimiento y además compañías que cumplen con esos estándares de calidad que nosotros buscamos a la hora de invertir. Pues la verdad que me parece muy interesante que intentéis unir la parte médica con los avances y que le podéis al final invertir en compañías que están dando una mejor calidad médica a sus pacientes, y la verdad que eso es bastante admirable. Silvia, en la parte tecnológica, ¿vosotros cómo estáis seleccionando las compañías? ¿Qué compañías nos puedes dar algún ejemplo así de dónde estáis invertidos ahora mismo? Sí. Bueno, pues en Fidelity, en nuestros fondos, en concreto en Fidelity Global Technology, para nosotros la base es la selección de compañías. Nosotros nos regimos en nuestros fondos por lo que se denomina como enfoque bottom-up, que es esa selección una por una de las compañías que luego invertimos en nuestra cartera, en este caso en el sector tecnológico. Y bueno, pues la verdad que es un fondo que lanzamos en 1999 y bueno, pues con unos resultados muy sólidos desde tiempo atrás. Con unos resultados muy sólidos y la pregunta que seguro que os surge es, bueno, pues ¿cuál es la clave del éxito? Bueno, pues la clave del éxito está en esa selección de valores y para nosotros la joya de la corona es nuestra capacidad de análisis. En Fidelity contamos con un equipo de analistas, 140 analistas dedicados a la selección de valores
en la parte de renta variable. Además, tenemos analistas en la parte de renta fija, pero en concreto en renta variable 140, de los cuales 31 están incluidos o están al cargo de lo que es el sector tecnológico. Al final, esta capacidad de análisis lo que nos da desde Fidelity es una amplitud y una profundidad del mercado muy grande. Y bueno, pues la verdad que es clave del éxito y es lo que nosotros denominamos en Fidelity, por así decir, la joya de la corona, que es la clave que nos lleva a esa selección de compañías que os comentaba. Esa selección de compañías que en el caso de Fidelity Global Technology dividimos en 3 pilares. El pilar más representativo, que es alrededor del 50% de la cartera, serían compañías de crecimiento, que denominamos compañías de crecimiento dentro del sector tecnológico, que son esos ganadores en el largo plazo de la tecnología. Y cuando hablamos de compañías como esta, en la que vamos además a tener un periodo de inversión superior a los 3 años normalmente, pues nos referimos a compañías como Alphabet, la propietaria de Google, que bueno, pues no solo el buscador, también pues los avances que están implementando en materia de inteligencia artificial, pues nos hace tener una visión positiva de este valor en concreto. Además, un segundo pilar serían las compañías cíclicas, por así decirlo, donde vemos una oportunidad ciertamente oportunista, donde vamos a tener alrededor de un 30% de la cartera y donde por un momento de mercado vamos a encontrar una anomalía, por ejemplo en la compañía que se conoce como Microchip Technology, que es una compañía de Estados Unidos, se dedica al sector de los semiconductores. Es cierto, bueno, pues que en los últimos meses el sector o este subsector dentro de la tecnología se ha visto afectado por una mayor volatilidad. Pero bueno, pues esa capacidad que nosotros tenemos desde el lado cualitativo, cuantitativo con los fundamentales, cualitativo con ese ejército de analistas que nosotros tenemos en Fidelity, nos ha llevado a diagnosticar que, bueno, pues si es una compañía que está pasando por un momento de problemas, está cotizando en mínimos, pero los aspectos cualitativos de la compañía siguen para nosotros intactos. Entonces, pues bueno, pues invertimos en este tipo de compañías que lo denominamos cíclicas, el 30% de la cartera. Y el 30% más o menos restante de la cartera sería para compañías que están atravesando por una situación especial de mercado, porque, bueno, pues un efecto de mercado que ha llevado a que presente nuevamente una anomalía que nosotros identificamos con nuestros equipos, y un ejemplo de ello sería la compañía Ericsson, que seguro que vosotros recordáis, con los móviles, que la verdad que era líder hace años en este espectro, bueno, pues que para nosotros también presenta una anomalía y que creemos que va a ser capaz de corregirla además en el corto plazo, porque son compañías en donde nosotros vamos a tener una posición de entre 12 y 18 meses en nuestra cartera. Eso sería el conjunto de las compañías, cómo las clasificamos en nuestro Fidelity Global Technology, y volver a resaltar ese enfoque value dentro de la tecnología, del sector tecnológico como tal, pero con ese enfoque siempre value, tratar de ser estricto con las valoraciones que incluimos en una cartera como la de Fidelity Global Technology. Bueno, pues muchas gracias, Silvia, por contarnos este proceso de selección y la clasificación de las diferentes compañías en estos 3 bloques. Y por terminar este bloque de preguntas contigo, Matías, como has comentado, es un fondo que tiene la coletilla de sostenible en el nombre, así que queremos preguntarte qué criterios usáis para aplicar este tema de sostenibilidad a la hora de la selección de las compañías y de su análisis. Sí, bueno, yo creo que el hecho de incorporar en el nombre del fondo la palabra sostenibilidad implica ciertas cosas. Lo hemos comentado, al final buscamos activos de calidad, activos con una ubicación premium, y si estos activos inmobiliarios, además de eso, tienen unas buenas credenciales ASG, es decir, medioambiental, social y de gobierno corporativo, al final hace que vamos a tener una tasa de ocupación más elevado, y también estos activos o los dueños de estos activos van a poder implementar unos niveles de rentas superiores. Eso es fundamental para nosotros. Yo creo que para entender un poquito cómo se integra estos pilares en el fondo, en el proceso de selección de valores, es importante entender cómo funciona, cómo trabaja el equipo de gestión. Al final, lo que vamos a hacer es combinar un análisis tanto del entorno macroeconómico, es decir, top-down,
del macro a la micro, combinado con un análisis bottom-up, es decir, sectores por sectores, países por países y luego compañías por compañías para buscar, identificar e incorporar a la cartera las compañías que consideramos como las mejores y mayor potencial. Al final, el universo de inversión real estate cotizado en Europa es lo que es. Es un universo de inversión de 200 nombres, 200 compañías, 200 SOCIMIs. En España hay algunas conocidas como Merlin Properties, que tenemos en cartera, Colonial, que no tenemos, pero bueno, en Europa son 200 nombres. Por lo tanto, el equipo de gestión tiene que ir a pescar dentro de esta lista. Pero para hacerlo, ellos van a aplicar, en primer lugar, algunos filtros. Y uno de los primeros es un filtro de tamaño y de liquidez. Es decir, si la SOCIMI es demasiado pequeña y construir una posición en la cartera o cuando vamos a querer vender esta posición por X motivo es complicado, no queremos tener estas compañías en nuestra cartera porque nos complica la vida. Y al final, aplicando estos dos filtros, nos encontramos con una lista aún más reducida de 100 nombres, apenas 100 nombres. Dentro de estos 100 nombres, pues el equipo de gestión va a hacer lo que he comentado, su trabajo de análisis, y nos vamos a encontrar con una cartera compuesta de 40 a 50 posiciones al final, es decir, un cuarto del universo total, ¿vale? También otro elemento que el equipo de gestión implementa se trata de un fondo inmobiliario. Para entender la rentabilidad que se puede esperar de este sector, hay varios componentes. La revalorización de los activos y también los dividendos, porque una SOCIMI puede ser SOCIMI únicamente si distribuye el 80% de sus rentas para beneficiar de una ventaja fiscal. Entonces es un elemento muy importante. Y entonces el equipo de gestión lo que intenta hacer es tener en cartera por lo menos un 50% de sus compañías que van a distribuir un dividendo superior a la media del índice de referencia. Es decir, a día de hoy tenemos un dividendo previsto para la cartera de lo que vamos a recibir nosotros superior al 6%, ¿vale? Dicho eso, aquí entendéis un poco cómo trabaja el equipo de gestión, cómo seleccionan las compañías. Y ahora, para volver sobre el tema medioambiental, social y de gobierno corporativo, al final, dentro de la calidad, lo que queremos también son compañías que van a incorporar estos pilares. Se trata entonces de una transparencia a nivel del gobierno corporativo de la compañía. Son compañías que van a buscar eficiencia energética. Eso pasa por el aislamiento de la construcción de los edificios, eficiencia energética, implementando paneles solares, energía inteligente, luz inteligente para no gastar demasiado, una buena gestión de los residuos. Y todo eso al final se materializa con ciertas certificaciones. Una de las más famosas se llama LEED, el LEED. Pues estos edificios buscan lograr estas certificaciones para, como lo he dicho antes, pues atraer los clientes y poder aplicar unos niveles de rentas bastante elevados. Y eso es importante para nosotros, sobre todo que hay que tener en cuenta a nivel regulación, dentro de algunos años, en Europa se va a implementar, bueno, ya se está implementando unas leyes para impedir el alquiler de edificios o bienes, o sea, en el caso de las oficinas, de edificios que están considerados como marrones, brown, es decir, que no son limpios. Entonces, aquí vemos que toda la parte de sostenibilidad está muy integrada en la gestión de estos activos inmobiliarios de parte de los propietarios, y a nosotros también nos interesa, porque si en cartera nos encontramos con activos que dentro de algunos años no van a poder seguir estando en el mercado, tendremos un problema en nuestra cartera. Entonces, a la hora de analizar las compañías, el equipo de gestión integra estos criterios ASG, medioambiental, social y de gobierno corporativo para construir la cartera y seleccionar las compañías. Bueno, pues muy interesante también cómo incorporáis la sostenibilidad en las carteras, ya no solamente pensando en el bienestar de la sostenibilidad en su pico máximo, sino también pensando en vuestra cartera futuro, que no os afecte ninguna de estas empresas en las que invertís. Muchas gracias a los tres. Mientras recopilamos las preguntas que nos han ido dejando en el chat o vemos si aquí hay alguna, os voy a pedir un muy breve resumen a cada uno de vosotros, rápido, de lo que habéis comentado, para que se queden con una idea última de
de vuestra parte. Pues que realmente los pilares que sostienen la inversión en salud, aun en episodios de volatilidad, se mantienen intactos y que realmente precisamente estos episodios de volatilidad son grandes oportunidades para comprar, porque la inversión siempre es con un horizonte temporal de largo plazo y al final es en ese largo plazo donde vamos a ir minimizando estos escenarios de volatilidad y los resultados van a ser óptimos. Y al final el sector salud es uno de los más importantes, ya no solo a nivel de inversión de fondos globales, sino también en las carteras particulares, precisamente porque te dan ese componente de estabilidad y ese perfil más defensivo que lo hace mucho más atractivo. Muchas gracias, Elena. ¿Silvia? Bueno, pues desde Fidelity, como venía comentando, 2025 resulta clave la diversificación, priorizando ideas de calidad. Y cuando hablamos del sector tecnológico, defendemos que debe ser una posición estructural en cualquier cartera de renta variable, teniendo en cuenta las valoraciones, volviendo a esa frase de tecnología sí, pero no a cualquier precio, y teniendo en cuenta que debemos poner el foco en la gestión del riesgo, que también es clave para un entorno como el actual. Muchas gracias. Y Matías, terminamos contigo. Sí, yo creo que, bueno, una palabra clave para vosotros es diversificación de cartera. Aquí tenéis tres ideas muy buenas e interesantes. En el caso de PAM Real Estate Europe Dividend Sustainable, yo creo que estamos frente a un entorno bastante favorable para la clase de activos, unos niveles de valoraciones bastante atractivos, perspectivas muy buenas. La incertidumbre que teníamos con respecto a este sector ha desaparecido y va a estar poco, sino casi no afectado, no impactado por el entorno macro global que pues está bastante cambiando de un día para el otro y bueno, es muy difícil predecir a Donald Trump. Por lo tanto, bueno, yo creo que tenemos una buena oportunidad para los 18, 24 próximos meses con el real estate cotizado en Europa. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por las presentaciones. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si aquí en la sala hay alguna pregunta, si no... Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Es para los tres e individual. ¿Nos podéis facilitar los ISIN de los fondos que estáis hablando? Bueno, eso se lo vamos a pasar, si está apuntado, se lo vamos a pasar mañana, porque a lo mejor no sé si lo tienen aquí de memoria, pero mañana les pasaremos un breve resumen con la conferencia y con cada uno de los ISINs y un resumen del fondo. Y la segunda, ¿son fondos acumulativos o de reparto? En el caso de Renta 4 Mega Tendencia Salud es de acumulación. Acumulación también. En nuestro caso tenemos ambas clases, pero recomendamos la clase de acumulación. Y si queréis cobrar o hacer caja, coger un cierto dividendo, crear vuestra propia ventana de liquidez cuando mejor os viene. Yo creo que es la mejor forma de hacerlo. Desde casa nos hacen una pregunta para Fidelity. ¿Vuestros fondos incorporan un resguardo por divisa, dólar-euro? Bueno, y es que de hecho pues el tema de la cobertura en un año como este pues parece clave. Para Fidelity Global Technology tenemos diferentes ISIN en diferentes divisas. Está en divisa dólar, en divisa euro y también cubierto. Bueno, y pues por argumentar lo que introducía, pues en un año como 2025 esa cobertura pues parece que está jugando un papel clave que años atrás nos ha beneficiado, pero que en la situación actual pues cubrirnos con un dólar tan debilitado pues parece más beneficioso. Bueno, pues ahí siempre nosotros como tal no damos una visión del dólar porque creemos que bueno, pues que la verdad que pues no tenemos una previsión como tal desde Fidelity, pero sí que bueno, pues ahí creemos que lo mejor es ir de la mano del asesor que pueda asesorarles para, en función del momento del mercado, cuál es la clase que deben escoger. Hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para cada uno. Para Silvia,
quería preguntarte sobre la posible... Has dicho que no estáis afectados, digamos, vuestro sector por el tema de los aranceles de Trump. Pero sí que, por ejemplo, ha pedido Trump... Perdón, Silvia no. Elena, perdonad. Elena, perdón. Elena. Pero sí que, por ejemplo, Trump ha pedido que vuelvan algunas multinacionales norteamericanas desde Irlanda para Estados Unidos. También te quería preguntar sobre el posible... has hablado bastante sobre la parte de tooling, de lo que es tecnología, digamos, robótica o tecnología informática aplicada a la salud. ¿Tenéis algún tipo de impacto por la parte de fármacos? Porque parece ser como que hay mucha dependencia sobre los resultados de los ensayos clínicos. Por ejemplo, Rovi parece ser que ha decidido uno de sus productos estrellas no comercializarlo en Estados Unidos. Para Silvia, ahora sí, quería que nos dijeras un poco, decías un mayor granularidad. ¿Cuál es vuestro, digamos, impacto en telecos? O cómo veis, por ejemplo, si lo consideráis telco dentro de la parte de utilities o de la parte de tecnología, lo que son las operadoras. Si creéis que van a ser afectadas por lo que que se habla de las fusiones a nivel europeo. También quisiera que comentarais algo sobre el posible impacto de la computación cuántica en algunas compañías como IBM. Y, por último, ¿cómo veis el sector de semiconductores? Porque parece ser que, por ejemplo, habéis no he oído mucho hablar sobre la parte de software, salvo la parte que has dicho de e-commerce. ¿Cómo veis, digamos, el impacto de posibles fusiones o posibles tecnologías disruptivas dentro del sector de semiconductores? Y para Matías, lo que te quería preguntar es dos preguntas. Una, el impacto de... He oído, no sé si oigo campanas mal, que quiere, en concreto, el gobierno español modificar el régimen fiscal de las SOCIMIs. No sé si es cierto o no es cierto y cómo se impactaría. Y dentro de las compañías, ¿cómo veis el movimiento tan grande que hay de fondos? Es decir, hay fondos que quieren irse de algunas compañías, sobre todo en residencial. Hay compañías del sector de, digamos, de residencias que han desaparecido como otras que están, digamos, en perfil bajo como Inversa Prime. Entonces, digamos, parece muy estable, pero hay un continuo movimiento y hay bastante gente que se quiere, parece ser, marchar. LAR desaparece también del mercado. Entonces, quería ver cuál es vuestra opinión sobre esos movimientos corporativos, precisamente de fondos como vosotros. Y también, otra pregunta sería si creéis que puede haber algún efecto contagio en el futuro por la situación del inmobiliario en China. Pues, si queréis empezamos por Elena, para que no se nos olviden las preguntas. Voy a intentar responderte la pregunta. Vale, realmente la primera parte, el tema de aranceles. Sí que es cierto que gran parte de la fabricación de fármacos viene de Irlanda. La razón por la que esté en Irlanda es básicamente un beneficio fiscal para las compañías. Vale, todas las grandes farmas americanas han estado anunciando ahora planes muy ambiciosos de inversión en Estados Unidos precisamente para potenciar la fabricación dentro de Estados Unidos. Pero dentro de esas negociaciones, una de las ramas que se quieren también tratar es la parte fiscal. ¿Vale? Porque si tú al final gravas con aranceles las importaciones de productos farmacéuticos, que tampoco se sabe muy bien cómo lo van a hacer, si va a ser el producto final, si va a ser el principio activo, ¿vale? Dependiendo de qué es lo que se grave realmente con ese arancel, va a tener una repercusión u otra en la industria farmacéutica. Lo que se está haciendo, lo que todas las compañías están haciendo es invertir bastante en Estados Unidos para empezar a aumentar también su producción ahí. Eso tiene también sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Porque no solo influye el tema del arancel. Entonces, ahora mismo no tenemos ni idea de qué va a anunciar Trump ni por dónde van a ir, ¿vale? Lo que sí que estamos viendo es que las reacciones de las compañías están siendo buenas,
¿vale? Y nos muestran esa capacidad de adaptación al momento en el que estemos. Y más o menos, vayan por donde vayan, si se graban con aranceles, si resulta finalmente con un acuerdo fiscal o por donde vayan los tiros, realmente lo que nosotros estamos tranquilos en ese sentido es que las compañías están reaccionando, se están incluso anticipando a posibles movimientos y tienen gran capacidad para hacerlo, ¿vale? Minimizando así el impacto en las mismas, ¿vale? Al final en ingresos, en márgenes, que no están exentas, pero sí que tienen esa capacidad. Y por la segunda parte, de la parte de herramientas y de fármacos, sí que hemos visto en los últimos años, precisamente con el aumento de los tipos de interés, que la parte más de biotecnología, que se nutre mucho de financiación, al tener un tensionamiento en esas condiciones financieras, sí que se han ralentizado el inicio de nuevos ensayos, ¿vale? Por problemas de financiación, ¿vale? Acceder a una financiación más costosa. Ahora lo que estamos viendo es que se están reactivando esos ensayos y eso lo que va a impulsar de nuevo es el componente de biotech. En toda esta historia pues sí que hemos visto cómo se han ido avanzando en nuevos ensayos, hemos visto también que también es positivo para estas compañías la parte de operaciones corporativas, ¿vale? Que también les nutren de fondos para seguir avanzando, ¿vale? Y realmente es un ámbito que sigue creciendo, que se ha mantenido un poco pausado en los últimos años, pero que de nuevo está reactivándose y por tanto el área de biotecnología y por segundas derivadas la parte de herramientas, ¿no? de equipos, también se van a ver impulsado por estas dinámicas. Silvia. Bueno, pues respecto de mis preguntas, de las preguntas que tenía para mí, y espero no olvidarme de todas, hablábamos sobre todo de diferentes subsectores dentro de la tecnología. Hablábamos del sector de las telecomunicaciones, había una pregunta también dirigida respecto de software, inteligencia artificial. Volvemos a un poco la base de cómo seleccionamos o de cómo hacemos la cartera de Fidelity Global Technology. Y nosotros no tenemos, por así decir, una idea o unas perspectivas sobre cada subsector que compartamos, sino que volvemos a la base de ese enfoque bottom-up, de esas una por una las compañías, esa selección de valores una por una, que nos lleva a conformar una cartera. En concreto, como la que os comentaba, que bueno, pues por el momento actual pues tiene posiciones en todo lo que es la parte de digitalización, la nube, tiene una exposición dentro de lo que es la tecnología muy global entre subsectores. Como tal, no tengo unas guías de lo que opinamos o de lo que opina el gestor por subsectores. Son esas compañías y ese análisis cualitativo a la parte cuantitativo el que nos lleva a la cartera que nosotros tenemos en Fidelity Global Technology. Y sobre el sector de las telecomunicaciones, ahora mismo no tengo un ejemplo en cartera. Es cierto que dentro de los subsectores en tecnología no tiene una representación significativa como tal. Y la verdad que un ejemplo no se me viene a la cabeza. Pero es en los subsectores que mencionaba anteriormente donde tenemos esa exposición actual. Pero volviendo a la base de la selección, una por una, de las compañías con ese equipo de analistas con el que contamos en Fidelity. ¿Y Matías? Yo creo que el primer punto que se ha mencionado es la voluntad del gobierno de tal vez cargarse la figura de Socimis en España. Efectivamente, el año pasado hubo rumores sobre eso, hubo ruido. De momento se ha parado. No digo que no volverá, no sé si lo van a conseguir sí o no, pero de una forma general, como lo comentaba cuando estaba explicando un poco el proceso de selección del equipo de gestión y del universo de inversión, España, al final, dentro de este universo de inversión, no pesa mucho, infelizmente. La figura de Socimis en España, de una forma general, es bastante nueva con respecto al equivalente, por ejemplo, en Bélgica, en Alemania o en Francia. Lo mismo, por ejemplo, en Portugal o en otros países. Lo he comentado, en cartera tenemos Merlin Properties, no tenemos Colonials, pero si recuerdo, dentro del proceso de selección de valores aplicamos unos filtros de tamaño de liquidez. En España hay muchas Socimis que no pasan estos filtros, por lo tanto tenemos pocas opciones, entre comillas. De hecho, España pesa apenas un 3% de la cartera. Entonces, de momento está parado
este tema, este temor, esta voluntad del gobierno, pero si mañana sucede eso, no tendrá un impacto demasiado importante para nosotros y para el fondo. Sería una pena, pero tampoco tendría mucho impacto. Luego, si entendí bien, la segunda pregunta era con respecto a todos los movimientos corporativos que hay en esta industria de una forma general, porque puede tocar varios subsectores que hubo. A ver, hemos pasado momentos complicados, sí. Eso a raíz de, primero, el COVID y segundo, la subida tan fuerte y tan rápida de los tipos que hemos tenido de una forma general en el mundo y en Europa. Porque eso ha tenido un impacto sobre las SOCIMIs, sobre el balance de las SOCIMIs. Porque estas compañías suelen tener apalancamiento, deuda. Entonces, por un lado tenemos los activos, la parte activa, la parte renta fija, y el activo y luego el pasivo. Y el pasivo es el crédito. Entonces, hemos tenido una caída del valor de los activos y entonces había que, el balance había que reequilibrarlo. El problema es que el mercado primero estaba cerrado, los activos habían caído tanto que cuando alguien venía al mercado y quería vender, por ejemplo, un lote de 100 apartamentos, venía al mercado y decía, mira, cuesta 100, te lo ofrezco a 80. Los pocos interesados decían, 80 no, te lo compro a 40. ¿Qué pasa? Tú dices, mira, a 40 no te lo vendo, no puedo. Y el otro sabe que está en una posición de fuerza. Entonces, hubo este problema. Y entonces, yo creo que todo eso ha pasado un poco con la normalización de la situación de los tipos. Lo he comentado, la situación de financiación de las SOCIMIs ha mejorado mucho, tanto para nuevos proyectos como para su referenciación, ¿vale? Entonces, estos movimientos que hemos tenido, de una forma general, se están normalizando, ¿vale? Y por último, era una pregunta con respecto a China, que tiene bastante problemas con respecto al sector inmobiliario en China, pero como lo comentaba al principio, es lo mismo en China como en Europa, son mercados locales, mercados domésticos. ¿Quién está invertido en el inmobiliario chino? Son los chinos. Los problemas que tienen son problemas de ahí. Entonces, yo no veo la posibilidad que se contagia a Europa. Sabemos que en China tienen, además de eso, un problema de consumo, un problema de demanda, un problema de crecimiento, pero eso es otro capítulo, es toda la parte que toca a China. En Europa estamos en una situación totalmente diferente, lo he comentado, los niveles de valoraciones han tocado suelo, hay unas perspectivas de crecimiento de nuevo, la situación de financiación se ha mejorado muchísimo, entonces por eso tenemos una visión positiva sobre Europa. Ahora el mercado inmobiliario chino es otra historia y aquí, como nosotros no estamos invertidos ahí, yo puedo dar mi opinión y es bastante complicado. Pero bueno, muchas gracias a todos. Si les parece, para no alargar mucho más la conferencia, que ya se está haciendo algo tarde, vamos a darla por terminada aquí. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Recordarles que estos son ideas de inversión, pero si desean meterlas en su cartera o saber cuál es su perfil de riesgo, lo que les recomendamos es que hablen con su asesor en Renta 4, que les podrán ayudar mucho mejor. Muchas gracias a Elena, Silvia y Matías por estar hoy aquí, por contarnos estas tres ideas complementarias entre sí sobre estas tendencias. Gracias a todos por asistir y por atender y esperamos verles en la siguiente multigestora. Buenas tardes.